Buenos días, tardes o noches. Seguro ustedes conocerán Animatronic World, un juego de Roblox inspirado en la franquicia de Five Nights at Freddy's. Pero, lo que no saben algunos es que ese juego tiene una historia oculta, relacionado al mapa llamado Red Fur's Arcade Pizza. Y hoy en este video veremos cuál es. Comencemos. Era el año 1981. Un adolescente llamado David Peterson era fanático de una de las tantas pizzerías con temática de animatrónicos que surgieron en esa época. Levy's, un restaurante que se diferenciaba de los demás al tener personajes únicos, como era el caso de John el perro, Chica el pollo y la cara principal, Libby la gansa. La pizzería ganaba tanta popularidad por esa zona, que llamó la atención de una empresa llamada Fazbear Entertainment, que decidió hacer un trato con el dueño del local, el de meter a Levy's en la cadena de restaurantes que tenían. El dueño aceptó, ya que incrementaría las ganancias del restaurante. Un día David fue al restaurante al igual que todos los domingos. Sin embargo notó algo raro. Chica el animatrónico pollo, no estaba en el escenario como todos los días, lo cual ocasionó curiosidad en David. Aunque no era uno de sus animatrónicos favoritos, sintió la necesidad de encontrarlo. Averiguando así que se abriría un nuevo restaurante llamado Freddy's Fazbear Pizza, al cual fue, encontrándose a Chica quien había sido remodelada, agregándole un babero y un mini cupcake animatrónico. Y junto a dos animatrónicos, un oso y un conejo, los cuales no llamaron la atención de David hasta que anunciaron un show especial de Foxy el zorro pirata, el cual asombró a David. Tanto así que empezó a ir a ese restaurante solo para ver el show de Foxy. Durante 4 años todo fue felicidad y diversión. Hasta que sucedió la tragedia. Un hombre vestido de conejo amarillo llevó a 5 niños a un lugar desconocido, en el cual desaparecerían y nunca serían vistos de nuevo, provocando esto el cierre del local. Pero el impacto que dejaron los robots en David, en especial Foxy, hizo que el adolescente empezara en la robótica, con el sueño de fundar su propia pizzería en algún futuro. Los años pasarían y David conocería a una bella mujer, con la que formarían una familia conformada por sus 3 hijos, los cuales eran Nate el hermano mayor, su hijo Axel y su gemelo Justin. David, que había obtenido el capital heredado de su padre, inició su sueño del restaurante propio. Pero antes de comenzar quería tomar inspiración de sus viejos animatrónicos favoritos. Yendo al local de Levy's, descubriendo que había sido remodelado para una inauguración de Freddy's, que al parecer no resultó bien, por el estado del mismo que estaba abandonado, encontrando un viejo letrero de una nueva chica, la cual lo hizo recordar que en el plan original de Levy's era integrar a la pequeña hermana de Chica, pero debido a la compra de Fazbear no se llevó a cabo, lo que hacía parecer que para ahorrar costos de la remodelación del local la convirtieron en lo que se llamaría Toy Chica. Aunque con la esperanza de que no los habían destruido, David siguió buscando, y encontró en una subasta los viejos trajes de Libby y John. Y por fin su sueño comenzaría, reparando a los viejos modelos y además construyendo 3 nuevos, un DJ conejo llamado The High, un oso llamado Diamond Freddy inspirado de la cara de Fazbear y por último, un zorro llamado Red Fur que se inspiraba en Foxy. Rentó un pequeño local con temática de cafetería antes de abrir su local propio para ver si los robots serían exitosos o no. El local abrió a principios de 2015, y fue todo un éxito gracias a los animatrónicos Red Fur y de David. Al ver que los viejos animatrónicos Libby y John no eran tan populares al ser muy antiguos, decidió crear a partir de sus modelos, 2 nuevos robots a los cuales nombró Kelly el pájaro y Lily el perro.
David, gracias al dinero que obtuvo, decidió formar una empresa llamada iRobotics y dio el anuncio que los robots serían movidos a una nueva locación. A finales de 2015 se trasladaron a los animatrónicos, pero debido a una demanda de Fazbear, que aprovechando el hecho de que era casi una copia exacta de Freddy, se retiró a Diamond Freddy, pero eso no detendría a David. El nuevo local abriría llamándose Red Fur's Pizza Arcade, un lugar de fiestas y diversión. Axel, el segundo hijo de David, que era un genio en la informática, admiraba a su padre y por eso intentó ayudarle con una inteligencia artificial que creó especialmente para los animatrónicos. David no estaba tan seguro de la idea, pero lo aprobó implantándolo a los 4 robots, los cuales parecían con vida y interactuaban con la gente. Axel estaba fascinado, pero su padre, suponiendo que los robots podrían escapar, decidió que tendrían un impedimento en su inteligencia para no poder salir al exterior. Además, se les tenía que apagar durante la noche y serían vigilados por un guardia de seguridad. Las cosas iban bien hasta el momento, pero al ser dueño de una empresa que empezaba a ganar fama, David tuvo la decisión de heredarle la pizzería a uno de sus hijos, eligiendo al mayor Nate. Pero Axel empezaba a tener envidia a su hermano al ser el que había ayudado en la pizzería y no fuera el heredero, intentándole demostrar a su padre que él sí podía ser el dueño de su legado. Era el año 2016 y Nate anunciaría que muy pronto se integrarían 2 nuevos robots a la banda, estos siendo unos tipos de hermanos para Red Fur, Goldafur y Blade, aunque se tenía planeado uno más que por el momento no sería anunciado. Mientras todo era preparado, Axel se percató que los robots no tenían la inteligencia artificial, esto debido a que, además, tenían un nuevo tipo de endoesqueleto. Por lo que sin saberlo, introdujo la inteligencia artificial a los robots. El espectáculo comenzó. Y encendieron a los robots, que sin saberlo empezaron a sufrir daños debido a un fallo de la inteligencia artificial. De repente los robots empezaron a moverse bruscamente, como bestias captando a su objetivo hasta que vieron al guardia. El guardia fue atacado hasta la muerte. Nada pudo evitarlo. Los animatrónicos fueron desactivados y movidos a la pizzería, donde serían encerrados en la sala de partes y servicios. Axel se sentía culpable por lo que pasó, advirtiéndole a los trabajadores del local, a través de notas, de no ingresar a la sala y no activar a los robots. Pero, como si fuera cosa del destino, el alma del guardia asesinado poseyó a Goldafur, con la misión de saber lo que realmente ocurrió, manifestándose en una sombra, que esperando a que sea de noche tendría la tarea de activar el programa de Red Fur para que éste lo liberara de esa sala y así tratar de vengarse. El plan se puso en marcha activando a Red Fur, quien estaba confundido, porque él nunca se activó en la noche, investigando el local. Cumpliendo su objetivo, Axel entraría al local, y como siempre empezaría su labor, encontrándose con una falla en Red Fur y que alguien había abierto la sala en la que los robots estaban encarcelados. Mirando las cámaras descubriendo que fue Red Fur y que además Goldafur parecía moverse. Lo que dejaría intrigado a Axel, ya que no era su inteligencia artificial por el simple hecho de que se la habían retirado luego del accidente. Por lo que investigando, se toparía con viejas leyendas urbanas del ya extinto Freddy's y de cómo un alma podía poseer un objeto inanimado.
Entonces se pondría a investigar, tomando el puesto de guardia nocturno para vigilar a los robots. Pero, con lo que no contaba era que Golfur descubrió quién era el culpable de su muerte, corrompiendo la inteligencia artificial de los robots y haciendo que lo atacaran. Siendo su única defensa apagar las luces, logrando investigar a los robots. Deduciendo que el único poseído era Golfur, y además descubriendo el remanente. Durante esos meses investigaría los raros componentes del remanente, hasta que recibiría una devastadora noticia. Su madre contraería una rara enfermedad, por lo que le quedarían pocos años de vida. Su padre estaba devastado por la noticia, por lo cual Axel le contaría a él y a sus hermanos sobre el remanente. Lo cual haría que David invirtiera en la construcción de un laboratorio oculto debajo del restaurante con el objetivo de crear una cura por medio del remanente y así lograr salvar a su esposa. Pero, poco a poco la locura invadiría a la familia. Los años pasaron y comenzó la investigación, con un gran equipo que incluía científicos y seguridad, debido a que construyeron animatrónicos para los experimentos en los cuales se podía volver agresivo. Para la investigación se llamó a voluntarios con la misma enfermedad. El proceso sería muy peligroso. El sujeto entraría al robot, donde se le inyectaría una sustancia combinada entre un virus y el remanente llamada Lilabach, para intentar fusionar a la persona y el robot y luego verificar si la enfermedad seguía en el ser. Si no se encontraba rastro de esta, se extraería la sangre. Aunque parecía que la fusión era exitosa, los sujetos o más bien dicho esos seres de apariencia morada empezaban a atacar a los científicos, por lo cual eran enjaulados en cámaras donde parecían que empezaban a mutar. Pero un chico voluntario logró unirse a uno de esos trajes de conejo, quien decía que los seres morados eran sus amigos. Sin embargo, aún no iniciaban las pruebas con su sangre. Siendo que David, al ver que su esposa empeoraba, decidió intentar salvarla en uno de esos trajes, construyendo uno del animal favorito de su esposa, el cual era el zorro, iniciando el experimento. Pero resultó igual que los otros, convirtiéndose en un ser morado. No fue como el chico, devastando a David, quien vería que el cuerpo humano era débil, comparado con esas máquinas resistentes, decidiendo encontrar la fusión perfecta entre máquina y humano. Sin saber que esos seres, aunque violentos, eran conscientes, eligiendo a la esposa de David como su líder. Mientras eso pasaba, Golfur vería la tragedia que sucedió por su culpa, por intentar descubrir al culpable. Viendo que esas criaturas tenían almas corruptas, que tenían el objetivo de escapar y hacer que otros sean como ellos. Por lo que intentaría ayudarlos, siendo que el alma del guardia sería prisionero de esas cosas, que no lo dejarían irse. David, al quedarse sin dinero por las investigaciones, decidiría traer a los animatrónicos del restaurante al laboratorio, donde empezarían con Redfur. Pero, se activarían las alarmas, y empezaría la evacuación. Esos seres se escaparon. La seguridad intentó pararlos, pero no lo lograron. Siendo en donde los infectados escaparían, infectando a los ciudadanos, donde el ejército intervendría. Axel entraría al laboratorio, donde vería una masacre, encontrándose con el conejo, quien estaba dañado, diciéndole que su madre lo esperaba, entrando a una sala viendo a su madre transformada en esa bestia, quien no lo atacaba debido a que en la poca conciencia que tenía recordaba a su hijo. Axel, aterrado, escaparía de ese lugar, encerrando ese laboratorio con esos seres. Los militares pondrían una cuarentena para que esas cosas no contagiaran a los ciudadanos, logrando exterminar a esas cosas y evitando una propagación más fuerte. Pero al no saber de dónde salieron, no habrían pruebas para incriminar a David. ¿Quién no sabría que en una van habían infectados vivos y atrapados? Pasaría un año desde esa tragedia, en donde David, queriendo recuperar su capital perdido, decidiría ser aliado de Fazbear Entertainment, quien abriría un nuevo local llamado Pizzaplex, que era un enorme centro comercial, siendo él quien lo inauguraría. Donde, como lo hacía antes, se inspiraría y decidiría abrir un nuevo local casi igual con un propósito.
siendo así que transportarían a un almacén a los trajes, a quienes no llevaron al laboratorio, siendo estos Blade y Golfur, cuál alma seguía en el laboratorio. David decidiría deshacerse del laboratorio subterráneo, donde estaba su esposa, explotándolo, sin contar que el daño llegaría al restaurante, fingiendo que toda la explosión fue por una fuga de gas. Siendo que se pondría en marcha la construcción del renovado Red Force, pero para iniciar con el propósito de la pizzería, enviaría a lo que quedó de sus científicos a recolectar todo lo que pudieran del laboratorio destruido. Los científicos bajarían por la compuerta, investigando todo, encontrando a los animatrónicos originales ya deteriorados, quien el más afectado fue Red Fur. Los científicos se llevarían a Kelly, Dee y Lily. Pero la inteligencia ya deteriorada de Red Fur se activaría, intentando atacar a los científicos, quienes escaparían. Pero David, al ver que los ya deteriorados animatrónicos no servían, decidiría crear unos nuevos. Nate, a quien Alex le contó lo de su madre, decidió enviar a otros científicos a espaldas de su padre, quienes investigarían el lugar 5 días, ocultándose de Red Fur y intentando encontrar alguna pista de ese ser que Nate les dijo, sin ningún resultado. Decidiendo salir, sin saber que Red Fur lograría escapar, quien tenía el alma de su madre fusionada con la inteligencia artificial, quien seguía corrompida, siendo encontrada y llevada a un almacén junto con los otros robots. Esa misma noche, la noche de Halloween, los infectados saldrían de la van, pero serían fácilmente neutralizados por las autoridades, que seguían preguntándose qué eran esas cosas. El restaurante terminaría de ser inaugurado, y parecía ser más grande que el anterior, inspirándose muchas de sus salas en el del Pizzaplex de Fazbear. Aunque eso no era lo único. Además de los robots ya reparados, se agregaron a Golfur y Blade, junto con White, el tercer hermano de Red Fur, y un mini robot de seguridad. Los viejos animatrónicos ya deteriorados serían guardados en la sala de partes y servicios. Todo parecía ir bien. No. David crearía otro laboratorio en el restaurante, diciendo que era una atracción que pronto se inauguraría con el propósito de crear a las nuevas personas.